El cacique Chontal es una figura histórica y legendaria de Nicaragua, particularmente asociada con la región de Chontales. Su leyenda ha perdurado a través de generaciones, convirtiéndolo en un símbolo de resistencia y valentía ante la colonización española. La historia más conocida cuenta que el cacique Chontal, acorralado por los españoles en la cima de la cordillera de Amerrisque, prefirió lanzarse al vacío antes de ser capturado. Este acto de sacrificio lo convirtió en un mártir y un héroe para su pueblo. Este lugar, ahora conocido como el Peñón del Cacique, se ha convertido en un sitio de peregrinaje y turismo. Se cree que fue el lugar exacto donde el cacique se lanzó. La leyenda ha inspirado varias obras de arte y literatura y ha sido objeto de numerosas investigaciones históricas. Los chontales eran un pueblo indígena que habitaba en la región central de Nicaragua. Eran conocidos por su agricultura, cerámica y organización social. Su historia se entrelaza con la del cacique Chontal, convirtiéndola en un símbolo de identidad cultural. La figura del cacique Chontal trasciende su significado histórico y representa la resistencia, simboliza la lucha de los pueblos indígenas contra la colonización. Identidad es un símbolo de la identidad chontal y nicaragüense. Naturaleza se le asocia con la naturaleza, especialmente con la cordillera Amerrisque. El origen y nombre en Nicaragua y el término chontal fue otorgado por los pueblos náhuatl, quienes lo utilizaban para referirse a los extranjeros o pueblos de afuera. Los chontales nicaragüenses son considerados uno de los primeros pobladores de la región central del país. Se caracterizaron por ser agricultores, pescadores y hábiles artesanos. Su organización social era compleja, con líderes espirituales y políticos. El cacique Chontal, una figura legendaria, simboliza resistencia indígena ante la conquista española. Su historia ha sido transmitida oralmente a través de generaciones y ha sido inmortalizada en leyendas y canciones. Los chontales de Nicaragua, guerreros y guardianes de la tierra, uno de los pueblos indígenas más antiguos de Nicaragua, han dejado una huella imborrable en la historia del país. Su nombre de origen náhuatl significa extranjero o pueblo de afuera, un testimonio de su resistencia y aislamiento frente a otras culturas. Los chontales eran un pueblo aguerrido conocido por su habilidad en la guerra. Además, los chontales fueron los últimos pueblos en ser sometidos por los españoles. Su resistencia se hizo legendaria y muchas historias hablan de sus tácticas de guerrilla y de su conocimiento del terreno. Los chontales de Nicaragua son un pueblo con una rica historia y una cultura ancestral. Su lucha por la supervivencia y su resistencia ante la adversidad son un ejemplo de fortaleza y resiliencia. Los chontales, al igual que muchos otros pueblos indígenas de América, ofrecieron una fuerte resistencia a la conquista española. Eran reconocidos por su ferocidad y habilidad en la guerra. Además, eran expertos conocedores de las selvas, montañas y ríos de Nicaragua. Este conocimiento les permitía moverse con agilidad y sorprender a sus enemigos. Emplearon tácticas de guerrilla, realizando emboscadas, ataques sorpresas y retiradas estratégicas. Utilizaban una variedad de armas, incluyendo arcos, flechas, lanzas, macanas, bastones con púas y escudos hechos de madera o cuero. Tenían una organización social bien estructurada, lo que les permitía movilizar a grandes grupos de guerreros en tiempos de conflicto. Los chontales cultivaban el espíritu guerrero desde la infancia, inculcándoles valores como el valor, la lealtad y el honor. Realizaban ataques sorpresas durante la noche cuando los españoles eran más vulnerables.
Después de cada enfrentamiento, los chontales se retiraban a lugares seguros, evitando batallas campales. Los guerreros chontales eran combatientes formidables, adaptados a su entorno y dispuestos a defender su tierra a cualquier precio. Su legado es un recordatorio de la valentía y la resistencia de los pueblos indígenas de América. Los chontales habitaban principalmente regiones montañosas, de la cual dificultaba la creación de un imperio centralizado. Cada señorío tenía cierta autonomía y tomaba sus propias decisiones. Se encontraban principalmente en la región central de Nicaragua, en las actuales zonas de Chontales y parte de Huaco. Los chontales estuvieron en contacto con otros grupos indígenas como los chortegas y nicaraos, que influyó en su cultura y organización social. La elección del cacique entre los chontales era un proceso que variaba entre los diferentes señoríos, pero generalmente implicaba una combinación de factores hereditarios y elección popular. Linaje: en muchos casos el cacique era elegido entre los miembros de una familia real o noble, siguiendo una línea de sucesión hereditaria. Sus habilidades y cualidades se valoraban, como la valentía, la sabiduría, la capacidad de liderazgo y el conocimiento de las tradiciones y costumbres. La aprobación de la comunidad, especialmente los ancianos y los guerreros, tenían un papel importante en la elección del cacique. En la iconografía, en la cerámica y otros objetos encontrados en sitios arqueológicos se pueden observar motivos y símbolos que podrían estar relacionados con sus creencias religiosas. Por ejemplo, figuras antropomorfas o zoomorfas podrían representar deidades o espíritus. Se cree que los chontales veneraban a sus ancestros, considerándolos como guías espirituales. Los chontales fueron uno de los grupos indígenas más importantes de Nicaragua. Huigalpa, como cabecera del departamento de Chontales, ha desempeñado un papel fundamental en la historia de Nicaragua, especialmente por su rica herencia indígena y su ubicación estratégica. Huigalpa proviene de la palabra náhuatl, Xihualquipán, que se traduce como criadero de caracolitos. El origen de los chontales en Nicaragua es un tema que ha generado diversas teorías y debates entre historiadores y antropólogos. Aunque no exista un consenso absoluto, las evidencias arqueológicas y lingüísticas apuntan a un origen complejo y multifacético. Algunas teorías sobre su origen está la migración desde Mesoamérica. Una de las teorías más aceptadas sugiere que los chontales tuvieron su origen en Mesoamérica, específicamente en regiones cercanas al Golfo de México. Se cree que grupos de habla náhuatl migraron hacia el sur y se establecieron en lo que hoy es Nicaragua. Evidencia lingüística: la presencia de palabras de origen náhuatl en la lengua chontal apoya esta teoría. Similitudes culturales: existen similitudes en las prácticas agrícolas, la cerámica y la organización social entre los chontales y los grupos mesoamericanos. El cacique chontal era un líder espiritual, una autoridad política, un guerrero y un juez. El cacique chontal representa la rebeldía, el espíritu indómito, libertad, independencia y determinación de los pueblos, identidad nacional. Además, los chontales fueron de los últimos bastiones en ser conquistados o dominados por los españoles, símbolo de resistencia indígena. Las esculturas en piedra del Museo Gregorio Aguilar Barea de Huigalpa, Chontales, son una ventana al pasado de la tribu chontal. Estas piezas arqueológicas son de gran valor histórico-cultural y ofrecen una visión fascinante de la vida, creencias y costumbres de los chontales.
Las esculturas chontales suelen representar figuras humanas, animales y elementos de la naturaleza. Se cree que estas piezas tenían un significado religioso y ritual y que estaban relacionadas con la fertilidad, la caza, la agricultura y otros aspectos de la vida cotidiana. La tribu chontal habitó la región de Chontales durante siglos y estas culturas son una prueba tangible de su avanzada cultura. A través de estas piezas podemos aprender sobre sus creencias religiosas, sus conocimientos astronómicos, su organización social y su relación con el entorno natural. La mayoría de las esculturas chontales se encuentran en el Museo Gregorio Aguilar Barea de Juigalpa. Estas esculturas en piedras del Museo Gregorio Aguilar Barea son una muestra del rico legado cultural de la tribu chontal. Estas piezas nos conectan con el pasado y nos permiten apreciar la creatividad y el ingenio de nuestros antepasados. El jaguar era considerado un animal poderoso y sagrado, símbolo de fuerza, agilidad y conexión con el mundo espiritual. El venado representa la velocidad, la gracia y la abundancia y estaba asociado con la caza y la provisión de alimento. El perro era un compañero fiel y protector y se le atribuían poderes sobrenaturales. Las aves simbolizaban la comunicación con los dioses, la libertad y la capacidad de trascender el mundo material. Estas piedras grabadas son una ventana al mundo espiritual y a las creencias de la tribu chontal. A través de estas representaciones podemos inferir que los chontales tenían una profunda conexión con la naturaleza. Estas piedras eran lugares sagrados donde se realizaban rituales y ceremonias y servían como recordatorio de sus tradiciones y su identidad cultural. Uno de los sitios más conocidos con petroglifos chontales es Piedras Pintadas, ubicada a pocos kilómetros de Villa Sandino. En este lugar se pueden observar cientos de piedras grabadas con figuras humanas, animales y motivos geométricos. Estas piedras es un testimonio del pasado y deben ser protegidas y valoradas.